Young va manejando como si estuviera en una película de acción rumbo al hospital psiquiátrico OK para recoger a Kwon, un paciente que tiene la curiosa costumbre de andar por la vida sin mucha ropa. Con cero filtros, Moon Young se burla de él antes de meterlo en el carro y salir disparada. Pero su escapada se ve interrumpida cuando Gang Tae, cuidador del hospital y justiciero improvisado, se pone en medio del camino, obligándola a frenar de golpe antes de convertirlo en estampilla. Gang Tae, con toda la paciencia del mundo, le dice que regrese al paciente, pero ella, en modo rebelde, ignora la advertencia y acelera como si estuviera en una carrera de autos. Sin perder el tiempo, Gang Tae toma prestado el auto de su colega Jo Ri y comienza una persecución digna de una telenovela. Todo este desorden tiene un propósito. Moon Young quiere la atención de Gang Tae. En el camino, van dejando caos por la ciudad hasta que llegan al evento donde el padre de Kwon, un asambleísta, va a dar un discurso. Kwon no pierde la oportunidad, y con más drama que un protagonista de dorama, se sube al escenario y suelta toda la verdad. Su papá nunca le ha prestado atención, así que él ha tenido que hacer locuras para que lo miren, lo que lo llevó al hospital psiquiátrico. Con micrófono en mano, cuestiona cómo alguien que ni cuida a su hijo puede cuidar el país. Gang Tae y el público quedan en shock. La policía llega para llevárselo, pero Kwon, en modo estrella de pop, sigue bailando mientras revela los secretos familiares. La noticia vuela y el país entero se entera del escándalo, haciendo que el político pase de respetado a despreciado. Al final, los policías logran detener a Kwon, y su madre aparece para darle una sonora bofetada mientras le reclama por su comportamiento. Pero Kwon, lejos de sentirse mal, está feliz porque por fin su mamá le hizo caso. Mientras tanto, Gang Tae recibe un llamado de atención en la oficina del director por no mantener a Kwon en el hospital. El asambleísta está furioso y amenaza con cerrarlo. En medio de toda esta tensión, Gang Tae recuerda su infancia, cuando ganó un cinturón rojo en taekwondo y corrió emocionado a contarle a su mamá. Pero justo ese día, su hermano mayor, Sang Tae, que es autista, fue atacado por los niños del barrio y terminó herido. Gang Tae muestra su premio, pero en lugar de felicitaciones, su mamá le regaña porque lo había inscrito en taekwondo para proteger a Sang Tae y no lo hizo. Frustrado, Gang Tae estalla, grita que no nació solo para cuidar de su hermano y que él también tiene derecho a existir. En su enojo, dice algo terrible sobre Sang Tae y tira su cinturón antes de salir corriendo. Sang Tae, con toda la paciencia del mundo, recoge el cinturón y lo sigue hasta un lago congelado cubierto de nieve. Le entrega el cinturón con dulzura y le pide que lo cuide. Gang Tae deja ir su enojo y acepta el regalo. Juegan juntos en la nieve, pero el hielo debajo de Sang Tae se quiebra y cae al agua helada. Gang Tae, paralizado, intenta huir, pero la conciencia lo golpea y sin pensarlo más, se lanza a salvarlo. Sang Tae, en shock, no voltea mientras Gang Tae lucha por mantenerse a flote. Y así, entre el agua congelada y los recuerdos, la historia se hunde en el drama. Mientras todo el drama se desarrolla, Moon Young está sentada cerca, arrancando pétalos de una flor como si estuviera en un dilema romántico. ¿Lo ayudo? ¿No lo ayudo? ¿Lo ayudo? Al final, sin haber tomado una decisión clara, decide ayudar a Gang Tae. Como toda una heroína inesperada, lanza un pedazo de hielo al agua y con su ayuda, Gang Tae logra salir como un protagonista de acción. Él, agradecido, le dice gracias, pero ella, en su estilo indiferente, se va sin siquiera mirarlo. Y claro, esto hace que Gang Tae quede flechado. En un intento de conquistarla, le lleva flores, pero Moon Young, con su personalidad antisocial, decide responder de la manera más inesperada. Desarma una mariposa frente a él y le pregunta si aún podría amarla después de ver eso. Gang Tae, en modo "esto es demasiado", huye despavorido. Avanzamos 20 años y Moon Young ahora es una escritora famosa con miles de fans. Incluso Sang Tae, el hermano de Gang Tae, está emocionado por verla y hace fila para su autógrafo. Gang Tae, por su parte, trata de pasar desapercibido, pero Moon Young lo detecta entre la multitud. Mientras tanto, Sang Tae nota a un niño con un juguete de dinosaurio y entra en modo experto, soltando todos los detalles del juguete con pasión. Pero el papá del niño, que no está en sintonía con este entusiasmo, lo aparta bruscamente. Esto llama la atención de todos. Y el hombre, sin filtro, agarra a Sang Tae del cabello, provocándole un grito que viene directo de un recuerdo doloroso.
Gang Tae, al escuchar esto, corre a cubrirlo con su chaqueta y le da palabras de calma, asegurándole que todo está bien. En ese instante, Moon Young también llega al rescate y enfrenta al papá del niño, cuestionándole por qué lo hizo. Su respuesta, que Sang Tae estaba haciendo demasiado ruido. Como una lección en tiempo real, Moon Young agarra al hombre por el cabello y lo hace gritar igual, demostrando que cualquiera haría ruido si le jalaban el pelo así. Y cuando la esposa del hombre intenta intervenir, Moon Young la calla con la mirada. Por supuesto, esto se convierte en noticia, con titulares acusando a Moon Young de atacar a sus fans. Pero ella, fiel a su estilo, ni se inmuta y sigue mirando fijamente a Gang Tae. Mientras tanto, Sang Tae, afectado, se encierra en una habitación y llora. Afuera, Gang Tae y Moon Young esperan a que se tranquilice. Gang Tae le dice a Moon Young que no tenía por qué meterse, pero ella, con su filosofía de vida, le responde que era su deber porque estaban causando desorden en su evento. Luego menciona que siente que ha visto a Gang Tae antes, pero no recuerda cuándo. Gang Tae, en modo misterio, no responde. De pronto, un editor de los libros de Moon Young se acerca a Gang Tae y le susurra que se aleje de ella, porque solo le traerá desgracias. Moon Young escucha esto y se altera. En un arranque de furia, va tras el editor, pero Gang Tae la detiene, sujetándola de la mano y sugiriendo que se calme. Moon Young le responde que él no tiene autoridad sobre ella y sale corriendo tras el editor. Abajo, Moon Young alcanza al editor y le pregunta directamente qué problema tiene con ella. El editor, con una sonrisa de quien claramente ha visto demasiadas películas de villanos, le dice a Moon Young que el dinero ya no le emociona y que si quiere que siga editando sus libros, tendrá que aceptar una propuesta absurda. Moon Young, indignada, saca un bolígrafo de su bolsillo y está a punto de darle una lección de tinta, pero recuerda las palabras de Gang Tae y decide tomar otro enfoque. En lugar de plasmárselo en el cuello, le da un empujón moderado, lo que termina en una caída épica por varias escaleras. Un momento después, llegan las ambulancias para llevárselo. Moon Young regresa y Gang Tae, con reflejos de entrenador zen, la sostiene desde atrás y le pide que respire profundo. Con toda la paciencia del mundo, le indica que cruce los brazos y se toque los hombros mientras respira para calmarse. Pero Moon Young, en modo plot twist, comienza a mirarlo diferente, como si una vieja memoria estuviera saliendo a la superficie. Sin entender del todo lo que siente, le pregunta por qué no se une a su equipo. Gang Tae, con la diplomacia de quien ve venir problemas, le responde que tiene demasiadas responsabilidades y no puede. Pero, claro, su intento de escape solo aumenta el interés de Moon Young. Decidida a descubrir más sobre él, Moon Young pone a su asistente, Yoo Seung-jae, en modo detective y le pide investigar todo lo posible sobre Gang Tae. Así descubre que trabaja en un hospital psiquiátrico en Seongjin City, un pequeño lugar cerca de Seúl. Como toda protagonista determinada, Moon Young viaja hasta Seongjin. Justo cuando Gang Tae se está cambiando en el vestidor, ella aparece de repente y queda cautivada por su presencia. Gang Tae, sorprendido, reacciona rápido y la saca del lugar. Pero justo cuando salen, Joo Ri, quien también trabaja en el hospital y tiene un interés más que amistoso en Gang Tae, los ve juntos. Moon Young, con el radar activado, nota la tensión y decide subir la apuesta. Le pone la mano en el torso a Gang Tae, pero él se aparta al instante. Más tarde, al terminar su turno, Moon Young le ofrece llevarlo en su coche, pero él prefiere el bus local. Moon Young, sin dejar de ser persistente, le advierte que si vuelve a rechazarla, la próxima vez lo llevará a la fuerza. En el modo más educado, claro. Días después, en su misión por acercarse a Gang Tae, Moon Young decide poner pausa a su carrera de escritora y consigue trabajo como profesora en el hospital psiquiátrico. Su tarea es enseñar a los pacientes usando cuentos. Durante una sesión, pregunta a los pacientes qué creen que significan los cuentos de hadas. Ellos responden que solo sirven para entretener y distraer a la gente. Pero Moon Young, rompiendo expectativas, les dice que los cuentos de hadas en realidad son historias que reflejan la dureza del mundo. Según ella, la verdadera felicidad solo se encuentra al enfrentar la realidad de frente. Al inicio, los pacientes quedan sorprendidos por su enfoque, pero al final terminan admirando su perspectiva única. Después de la clase, Gang Tae se acerca a Moon Young y le pregunta si realmente cree que el miedo solo se supera enfrentándolo. En lugar de responder directamente, Moon Young le lanza la pregunta de vuelta, queriendo saber qué es lo que él intenta superar. Gang Tae, en modo ignorar todo y seguir adelante, no dice nada y se marcha en silencio.
Pero Moon-young, sin intenciones de dejarlo escapar, lo sigue y le suelta que aunque él parezca fuerte por fuera, sabe que por dentro es un esponjoso sentimental, algo que a ella le parece muy atractivo. Gang-tae, como si no hubiera escuchado, sigue sin reaccionar. Para añadir más chispa al momento, Moon-young menciona un sueño que tuvo con él, donde le enseñaba la técnica de relajación con demostración incluida. Frustrado, Gang-tae le dice que deje de hablar y le pregunta qué clase de pensamientos tiene. Sin perder la oportunidad de ponerlo incómodo, Moon-young, con todo su estilo, suelta en voz alta si acaso quiere compartir una noche con ella, logrando que todos alrededor se rían. Gang-tae, ahora en modo desesperación, la toma del brazo y la lleva a una habitación privada, preguntándole directamente cuál es su problema y exigiéndole que lo deje en paz, advirtiéndole que no conseguirá nada de él. Moon-young, con mirada desafiante, lo llama hipócrita, asegurando que ella sabe que siente algo por ella, pero que es demasiado cobarde para admitirlo. Antes de salir, le deja una reflexión. Si sigue viviendo con miedo, nunca vivirá realmente. Y así, con su estilo de protagonista dramática, se marcha. Justo cuando está saliendo, ve a su padre, Dae-hwan, sentado en su silla de ruedas en el hospital donde ha estado por años. Se queda helada por un instante, pero lo ignora y sigue caminando. En su salida, Seon-byul la detiene, recordándole que si trabaja en el hospital, también debería cuidar de su padre. Sin inmutarse, Moon-young responde con un "me da igual" y se marcha sin preocuparse por el tema. Por otro lado, Gang-tae lleva a Sang-tae con el director Ji-wang para una evaluación psicológica. Mientras revisa sus dibujos, Ji-wang le pide pintar un mural en el hospital y promete darle un premio por su trabajo. Sang-tae acepta, pero exige que se le pague. Ji-wang, en plan motivador, le dice que mientras mejor sea el mural, mejor será la recompensa. Por la noche, Sang-tae abre su alcancía, ahorrando con mucho cuidado. Intrigado, Gang-tae le pregunta por qué guarda tanto dinero. Sang-tae le cuenta que quiere comprar una casa rodante para los dos, así no tendrían que mudarse cada año. Este deseo viene de una experiencia dolorosa de su infancia, un recuerdo traumático de su madre. Sang-tae estaba con ella cuando ocurrió algo horrible, pero no recuerda quién fue el responsable. Solo tiene presente que había una mariposa y desde entonces verla le causa miedo. Para escapar de esto, él y Gang-tae han estado mudándose cada primavera, evitando ese símbolo de su pasado. Gang-tae lo abraza con lágrimas en los ojos, prometiendo que enfrentarán este miedo juntos. Al día siguiente, Moon-young, sin pedir permiso, como siempre, hace que Gang-tae se suba a su auto. Luego de avanzar unos metros, él se baja y empieza a caminar de regreso. Pero justo en ese momento, Moon-young lo detiene y lanza la bomba. «Te amo». Gang-tae sigue caminando como si nada hubiera pasado, ignorando su confesión. Pero Moon-young, con su manera peculiar, sigue repitiendo el «te amo» como si estuviera jugando, haciendo el momento aún más incómodo para él. Esa noche, Moon-young regresa a su casa, una enorme mansión en medio del bosque que su padre construyó hace años para que su madre pudiera escribir tranquila. Lo que alguna vez fue un refugio de inspiración, ahora es más bien un escenario digno de película de terror, abandonado por más de 20 años. Al llegar, su editor y CEO de la editorial Sangsang, Lee Sang-in, la espera con cara de urgencia. Le pregunta por qué no ha retomado la escritura y qué ha sido de su vida últimamente. Desesperado, le dice que sin ella, su editorial se va directo a la ruina. Moon-young, con la tranquilidad de quien ignora la crisis ajena, responde que no tiene ganas de escribir en este momento y que su atención está en otros asuntos. Esa misma noche, Moon-young sueña con su madre peinándola, pero la escena es más escalofriante que nostálgica. En la visión, ve sangre saliendo de la puerta del sótano y encuentra a su madre en el suelo. El sueño le deja una sensación inquietante, como si la presencia de su madre aún rondara la casa. Al día siguiente, Sang-tae, en su modo artista, toma fotos del paisaje y se pone a trabajar en su mural. De la nada, Moon-young aparece, causando una gran sorpresa en Sang-tae, quien está encantado de ver a su escritora favorita. Sin pensarlo, empieza a tomarse selfies con ella. Yuri, con el detector de problemas activado, le pregunta a Moon-young por qué está allí si no tiene clases ese día. Moon-young, sin rodeos, le dice que vino solo para ver a Gang-tae. Mientras admira los dibujos de Sang-tae, él aprovecha la oportunidad para pedirle dinero, pero ella le dice que no. En un momento de juego, Moon-young intenta jalarle el cabello,
pero Gang Tae interviene de inmediato, sujetando su mano y diciéndole que se mantenga lejos de su hermano. No contento con solo bloquear el ataque capilar, Gang Tae regaña a Sang Tae por sentarse junto a Moon Young y le ordena que no la vea más. Justo en ese momento, Moon Young nota una marca en la cara de Gang Tae y, preocupada, le pregunta qué pasó. Gang Tae la lleva a un lugar aparte y le cuenta que fue un golpe del padre de Kwon, el asambleísta furioso que ha amenazado con cerrar el hospital. Molesto, Gang Tae la acusa de haber causado problemas y le exige que se aleje de su vida. Le dice que no entiende sus dificultades y la llama un cascarón vacío sin emociones. Moon Young, por primera vez, se queda en silencio, sintiendo una tristeza que no puede ignorar. Intentando recomponerse, decide cumplir su promesa de llevar a su padre afuera. Pero cuando se acerca a él, la situación se descontrola. Su padre, repentinamente enfurecido, la toma del cuello y le grita que es un monstruo. Moon Young lucha por respirar hasta que los presentes intervienen y la salvan. Aunque logra librarse del ataque, el dolor emocional la golpea fuerte. Se aleja caminando, sintiéndose completamente destrozada. Mientras tanto, Gang Tae la ve desde la ventana del autobús sin poder hacer nada. Al llegar a casa, Gang Tae comienza a leer El niño zombie, el libro de Moon Young que Sang Tae había comprado. La historia cuenta sobre un niño infectado por un virus que lo convirtió en un ser diferente. Aunque todos esperaban que su madre lo dejara atrás, ella sigue alimentándolo y cuidándolo, incluso cuando todo su mundo colapsa. Sin comida a la vista, la madre del niño zombie llega al extremo de sacrificar parte de sí misma para alimentarlo. Poco a poco, termina perdiendo todos sus miembros, hasta quedar solo su torso. Antes de despedirse del mundo, abraza a su hijo con todo el amor que le queda, y por primera vez, el niño zombie dice algo. Le dice que es cálida y hermosa. Hasta un corazón de piedra se conmovería con este amor incondicional. Gang Tae, profundamente impactado por la historia, no puede evitar recordar a su propia madre. Las emociones lo abruman y las lágrimas comienzan a correr por su rostro. Justo en ese momento, su amigo Jae-soo llega y le pregunta si ha visto a Moon Young. Es entonces cuando Gang Tae recuerda que Moon Young iba caminando sola bajo la lluvia y decide buscarla de inmediato. Toma la moto de Jae-soo y se lanza en una misión de rescate. Finalmente, la encuentra empapada y descalza, caminando como si estuviera en una escena dramática de película. Sin pensarlo dos veces, corre hacia ella, le quita su chaqueta y la envuelve con ella en un abrazo protector. Luego, la lleva a un motel cercano y pide 2 habitaciones separadas. Pero Moon Young insiste en compartir una, a lo que Gang Tae, en modo mantengamos las distancias, se niega. Cuando le piden que pague, Moon Young se da cuenta de que dejó su cartera en su coche. Gang Tae, exasperado, le pregunta por qué no cuida de sí misma. Pero en lugar de responder con seriedad, Moon Young vuelve a lanzarle una indirecta, preguntándole por qué se preocupa tanto por ella y si, acaso, está enamorado. Gang Tae, visiblemente incómodo, cambia de tema y pregunta por el precio de una habitación. Al revisar sus bolsillos, descubre que dejó su billetera en casa. Moon Young, sin filtro, lo regaña por ser tan descuidado y le sugiere que vuelvan a la moto para buscar otro sitio. Sin mejor opción, Gang Tae lleva a Moon Young a su hogar, que en realidad es la casa de Sun Deok, la madre de Joo-ri, donde él renta un pequeño espacio en el primer piso. Al ver el lugar, Moon Young no puede evitar comentar lo pequeño que es. Gang Tae, más serio que nunca, le advierte que su presencia debe ser un secreto y que solo la llevó por responsabilidad, no por romance. Le dice que descanse y se vaya al amanecer. Pero Moon Young, en su estilo clásico de insistencia, sigue coqueteando, a lo que Gang Tae responde con un «ya basta», claramente frustrado. Mientras tanto, Sang Tae está muy afectado porque Gang Tae le gritó. Triste, comienza a golpear su cabeza contra la pared. Gang Tae, sintiéndose culpable, se acerca a su hermano, le pide disculpas y trata de calmarlo. Luego baja para traer comida y Sun Deok lo invita a comer con la familia. Pero Gang Tae, aún perturbado, dice que prefiere comer en su habitación. Lleva la comida a Moon Young, quien la disfruta con entusiasmo, mientras sigue lanzándole indirectas románticas que Gang Tae rechaza categóricamente. Cuando Jae-soo aparece para hacerle una visita, Gang Tae lo despacha rápidamente para evitar más interrupciones sospechosas. Jae-soo, con una mirada de «aquí pasa algo», se marcha pero sigue dudando de la situación. A lo largo de la noche, Moon Young intenta conquistar a Gang Tae, pero él se mantiene firme en su negativa. Y al amanecer, mientras Moon Young admira la salida del sol, Joo-ri llega y al verla ahí, queda completamente en shock. Joo-ri, al ver a Moon Young en la casa, le pregunta qué hace allí, y Moon Young, sin filtros, responde que pasó la noche con Gang Tae. La noticia cae como un balde de agua fría sobre Joo-ri, quien, completamente alterada, empieza una discusión acalorada con Moon Young. En medio del intercambio de palabras, Joo-ri pierde la paciencia y le da una bofetada.
Pero Moon Young no es de las que se quedan quietas, así que le agarra el cabello y el conflicto alcanza niveles de telenovela. Gang Tae, al escuchar el alboroto, aparece de inmediato para separar la pelea y, sin rodeos, le dice a Moon Young que se vaya. Moon Young, indignada, exige saber por qué no defendió su honor y por qué es ella quien tiene que marcharse. Gang Tae, con tono definitivo, le responde que su historia juntos debe terminar aquí y le da dinero para que regrese. Moon Young, en un acto de rebeldía máxima, tira el dinero al suelo, dejando claro su frustración. Mientras tanto, Joo-ri corre a llorarle a su madre, Sun Deok, sobre la manera en que Gang Tae la trata. Con toda la sabiduría de madre experimentada, Sun Deok intenta tranquilizarla, asegurándole que Gang Tae no está realmente interesado en Moon Young y que no tiene nada de qué preocuparse. Al día siguiente, Sang Tae, con pincel en mano, se pone a pintar el mural del hospital cuando el director Ji Wang se acerca con una sugerencia, que agregue mariposas. Pero para Sang Tae, las mariposas son el equivalente a un susto de película de terror, así que se niega rotundamente. El director insiste una y otra vez, hasta que Sang Tae, harto de tanta insistencia, se lanza en su modo perseguidor y empieza a correrlo por todo el hospital. El espectáculo termina siendo cómico para todos los presentes, quienes disfrutan la escena como si fuera entretenimiento del día. Más tarde, al atardecer, Gang Tae y Joo-ri observan el sol ponerse desde la azotea del hospital. Gang Tae le advierte que no tenga muchas expectativas con él, pues su futuro es incierto y puede que vuelva a irse como ha hecho antes. Joo-ri, entendiendo la situación, le dice que siempre ha estado siguiéndolo a través de sus cambios de ciudad. Con sinceridad, le pide que, al menos, le permita seguir sintiéndolo cerca mientras aún esté ahí. Mientras tanto, Moon Young visita a Sang Tae y, admirada por su talento, le ofrece trabajo como ilustrador de sus libros. Sang Tae acepta encantado y se va con ella a su mansión. Al llegar, queda impresionado por el tamaño del lugar y Moon Young lo hace firmar un acuerdo escrito a mano que lo convierte oficialmente en su diseñador principal. Gang Tae, al notar la ausencia de su hermano en el hospital, entra en estado de alarma. Un miembro del personal le informa que Moon Young se lo llevó, y Gang Tae, con el corazón en un puño, llama a Moon Young exigiendo la información. Ella le da la dirección de la mansión, pero Gang Tae ya sabe perfectamente dónde está. En ese momento, un flashback de 20 años atrás lo lleva a recordar cuando llevó flores para Moon Young. En ese entonces, Moon Young estaba emocionada, pero su madre la detuvo antes de que pudiera recibirlas. Más tarde, al salir y ver las flores en el suelo, Moon Young las pisoteó con rabia, dejando a Gang Tae completamente desconsolado. Ahora, después de 2 décadas, Gang Tae entra nuevamente a la mansión, mientras Moon Young lo observa desde arriba. Él empieza a recordar todo, y finalmente la confronta, diciéndole que la casa le trae demasiados recuerdos. Cuando menciona las flores, Moon Young queda en shock, dándose cuenta de que Gang Tae siempre supo quién era ella. En ese momento, sin poder creerlo, le pregunta si él era el niño que hace 20 años le llevó aquellas flores. Gang Tae, con expresión serena, confirma que él fue aquel niño cuya vida Moon Young salvó, pero ella, aún desconcertada, le pregunta por qué nunca mencionó su pasado y mantuvo el secreto tanto tiempo. Gang Tae, con toda la calma del mundo, le dice que simplemente no había sido necesario y que quería dejar atrás esa parte de su vida. Pero Moon Young no está dispuesta a dejarlo ir tan fácilmente. Con una mezcla de entusiasmo y terquedad, le propone que trabajen juntos en sus libros, asegurándole que podrían construir un futuro con Sang Tae como parte del equipo. Sin embargo, Gang Tae, con firmeza, insiste en que necesita seguir adelante y que ella no debe tratar de retenerlo. En medio de la conversación, Moon Young intenta detenerlo, pero tropieza y está a punto de caer. Gang Tae, con reflejos de héroe de película, la atrapa justo a tiempo. Mientras tanto, desde el piso de abajo, Sang Tae llama emocionado a Gang Tae para contarle que Moon Young le ha dado un nuevo trabajo. Gang Tae, sin perder tiempo, le dice que ese no es su hogar y que deben irse. Pero Sang Tae, con contrato en mano, se niega rotundamente. Gang Tae exige verlo, y al no obtenerlo voluntariamente, lo toma por la fuerza y lo rompe. Sang Tae, completamente indignado, entra en modo furia y empieza a golpear a Gang Tae hasta que logra echarlo de la casa. En un intento de calmar la situación, Moon Young le dice a Sang Tae que pare y le ofrece la mano a Gang Tae para ayudarlo a levantarse, pero él, con su orgullo intacto, se levanta solo. Moon Young, en su estilo directo, le advierte que si sigue alejando a la gente, terminará solo. Gang Tae, sin decir palabra, se retira con una expresión de desesperanza. De vuelta en casa, Gang Tae observa el acuerdo roto y se da cuenta de algo importante. Sang Tae no lo firmó por dinero, sino porque quería comprar una casa rodante para que ambos pudieran dejar atrás el pasado y vivir con tranquilidad. Este descubrimiento lo conmueve profundamente. Más tarde, Sang Tae, sintiéndose mal, revisa repetidamente si Gang Tae ha regresado. Agotado, termina quedándose dormido, y Moon Young, con un gesto de cuidado inesperado, le cubre con una manta. Al día siguiente, Lee Sang-in intenta entrar a la mansión, pero Sang Tae, en su papel de guardián, le bloquea el paso.
Lee Sang-in, decidido, empuja la puerta y termina tropezando de la manera más cómica posible. Moon-young, sin paciencia para rodeos, le pregunta qué quiere y él explica que está preocupado por ella y quiere que vuelva a Seúl. Pero Moon-young le responde con una sonrisa confiada que ya está trabajando en su libro y que Sang-tae ahora es su diseñador. En ese instante, Gang-tae aparece con todas sus pertenencias y Moon-young, al verlo, no puede ocultar su satisfacción. Sang-tae se disculpa con Gang-tae, quien con una mirada comprensiva lo perdona. Moon-young les muestra su habitación y Sang-tae no puede contener su emoción al verla. Al día siguiente, los hermanos se ponen en modo limpieza y preparación de comida. Cuando Moon-young entra, se sorprende gratamente al ver la casa impecable y la comida lista. Después de vivir sola tanto tiempo, sentir la energía y compañía de los hermanos la llena de felicidad. Disfruta la comida, dejando claro que, por primera vez en mucho tiempo, se siente en un hogar. Más tarde, los tres regresan al hospital. Moon-young para dar una clase, Sang-tae para pintar y Gang-tae para trabajar. En un momento, el director Ji-won le pregunta a Sang-tae por qué le teme a las mariposas. Esto desencadena un recuerdo en Sang-tae, un asesino con un pin de mariposa en la ropa. La misma persona que mató a su madre, dejando a Sang-tae con su miedo profundo hacia las mariposas. En su camino a clase, Moon-young se encuentra con una paciente llamada Eun-ha, quien, con una mirada de sorpresa, asegura que Moon-young es su hija perdida en un accidente hace años. Moon-young queda completamente desconcertada, sin saber si su madre realmente sigue viva o si todo es un juego de su mente, pues la última vez que la vio fue cuando la sacaron del sótano hace años. Eun-ja, convencida de que Moon-young es su hija, insiste una y otra vez, dejando a Moon-young paralizada por un instante. Gang-tae, en modo mediador, lleva a Eun-ja afuera para tranquilizarla, pero ella no da su brazo a torcer y sigue afirmando que Moon-young es su hija. Agotada de tanta confusión, Moon-young decide revelar la verdad. Ella no es su hija falleció en un accidente. Al escuchar esto, Eun-ja entra en shock y se desmaya. En un flashback, se muestra a Dae-hwan guiando a la madre de Moon-young por la mansión, en lo que parece un tiempo feliz para la familia, pero todo cambia drásticamente cuando Moon-young descubre el cuerpo sin vida de su madre en el sótano. Esa noche, Moon-young tiene un aterrador sueño donde su madre aparece como un espectro y la amenaza, diciéndole que si no aleja a los hermanos, los eliminará. Moon-young se despierta gritando, aterrada. Gang-tae, al escucharla, corre a su habitación para consolarla. Aunque ella le pide que se vaya por su propia seguridad, él se niega, asegurándole que se quedará con ella. Gang-tae pasa toda la noche cuidándola. Al despertar, Moon-young lo encuentra aún allí, y confundida, le pregunta qué hace en su habitación. Gang-tae le responde que se quedó para vigilarla, ya que la noche anterior no se sentía bien. Mientras viajan en el autobús, Sang-tae le lee a Gang-tae un cuento escrito por Moon-young titulado El perro alegre. La historia trata sobre un adorable perro que sueña con explorar el mundo, pero está atado y no puede hacerlo. Con esperanza, el perro intenta liberarse hasta que un día logra romper su correa. Inspirada por su propia historia, Moon-young intenta cortarse el cabello, que siempre le recuerda a su madre. Justo cuando está a punto de hacerlo, oye nuevamente la voz de su madre y se detiene. Frustrada, rompe un espejo en su habitación. Al escuchar el estruendo, Lee Sang-in corre a ver qué pasa y le insiste que debe salir de la casa y regresar a Seúl antes de perder la cordura. Sin esperar respuesta, empieza a empacar sus cosas y trata de llevarla por la fuerza. Moon-young se defiende, pero Lee Sang-in, que ya conoce todos sus trucos, logra esquivarlos. Justo cuando parece que conseguirá sacarla, Gang-tae entra y lo detiene. En medio del caos, Moon-young empuja a Lee Sang-in por las escaleras, pero Gang-tae lo atrapa antes de que se haga daño y lo manda lejos. Más tarde, preocupado por Moon-young, Gang-tae le ofrece su medicina, pero ella la rechaza, diciendo que no quiere depender de ella y la aparta. Para cambiar de ambiente, Gang-tae la lleva a un restaurante. Allí, Moon-young empieza a comer carne cruda, pero Gang-tae le dice que espere a que se cocine bien. Sin perder la oportunidad de bromear, ella responde que está tan caliente que la carne se cocinará dentro de ella. Esa noche, pasean por una montaña en el parque y Moon-young, agotada, le pide a Gang-tae que la cargue en su espalda. Gang-tae, avergonzado, finge que está ocupado con su teléfono, pero Moon-young lo agarra y está a punto de lanzarlo al lago. Justo en ese momento, entra una llamada de Ju-ri. Aprovechando la ocasión, Moon-young responde de manera juguetona, diciendo que ella y Gang-tae están en una cita. Gang-tae, completamente desconcertado, le exige su teléfono de vuelta. Entre bromas y momentos cómicos, terminan pasando la noche riéndose y disfrutando el momento. Al día siguiente, Eun-ja despierta de su coma y, de golpe, recuerda todo con claridad. Rememora aquella noche cuando su hija le compró un chal costoso y ella, sin filtro, la regañó por gastar tanto dinero. La hija, dolida y furiosa, salió corriendo de la tienda y en un giro trágico del destino, fue atropellada, perdiendo la vida en el instante.
Consumida por la culpa, Eun-ja se derrumba, deseando haber actuado de manera diferente, porque quizás su hija aún estaría con ella. Gang-tae, al verla lamentarse, no puede evitar recordar a su propia madre y esas frases que le marcaban el alma, cuando le decía que solo había nacido para cuidar de Sang-tae. Conmovido, Gang-tae le pregunta a su amigo Jae-soo si cree que su madre también lamentó sus palabras. Jae-soo, tocado por la pregunta, mira al cielo y, en un acto de catarsis espontánea, le pregunta a la madre de Gang-tae por qué lo trató de esa forma. Sun-deok, quien escucha la conversación, interviene y le dice a Gang-tae que su madre nunca quiso ser cruel. Más bien, estaba abrumada por el peso de sus responsabilidades. Cuidar a un niño especial como Sang-tae fue difícil, pero lo hizo con dedicación. Le aconseja que en lugar de enfocarse en los momentos difíciles, busque los buenos recuerdos que tiene con ella, porque, sin duda, hay muchos. Luego, le anima a comer, y Gang-tae, todavía con lágrimas en los ojos, empieza a hacerlo. Más tarde, Gang-tae regresa con Moon-young, quien está sentada en el pasillo esperándolo. En un momento inesperado, le dice que cierre los ojos. Moon-young, convencida de que viene un beso, obedece, pero al abrirlos se encuentra con un muñeco peculiar. Gang-tae le explica que lo creó hace años para Sang-tae y lo llamó Moon-tae. Según él, si duerme con el muñeco, este alejará las pesadillas. Moon-young, emocionada, lo acepta con gusto. Esa noche, mientras Gang-tae duerme, los recuerdos de su madre regresan con fuerza. Revive el momento en que le compró sus fideos favoritos y aquella escena donde creyó que ella solo cubría a Sang-tae con su paraguas bajo la lluvia. Pero al recordar con más claridad, se da cuenta de que su madre lo llamó para protegerlo también. También recuerda su voz cantándole nanas y abrazándolo con ternura. De pronto, todo cobra sentido. Su madre lo amaba tanto como a Sang-tae. Conmovido, Gang-tae abraza a Sang-tae y le dice entre lágrimas cuánto extraña a su madre. Mientras tanto, Moon-young duerme plácidamente con Moon-tae, libre de pesadillas. Al día siguiente, todos regresan al hospital. Moon-young descubre que han suspendido su clase por unos días debido a que asustó a Eun-ja. Indignada, va a verla y toma el chal costoso que la hija de Eun-ja le había regalado antes de morir. Pero, en lugar de molestarse, Eun-ja se siente aliviada, como si al soltar el chal también se librara de su pesada tristeza. Más tarde, Gang-tae visita a Moon-young y la felicita, diciéndole que sabe que tomó el chal para aliviar el dolor de Yeon-ja. Está impresionado por su gesto. Luego, recuerda la historia de El perro alegre y le dice a Moon-young que, al igual que el cuento, ella rompió las cadenas del pasado de Yeon-ja y la liberó. Después, Moon-young se encuentra con su padre, quien, en tono sombrío, le advierte que terminará igual que su madre. Pero Moon-young, con toda la determinación del mundo, le responde que ella es diferente. De regreso a casa, Moon-young toma una gran decisión. Finalmente corta su largo cabello, un símbolo de su pasado. Cuando Gang-tae llega, se sorprende al verla. Moon-young, con una sonrisa ligera, le pide que le ayude a terminar de cortarlo. Mientras Gang-tae le corta el cabello, Moon-young no puede evitar sonreír de felicidad. Cuando le pregunta cómo se ve, Gang-tae, incapaz de contenerse, le dice que luce hermosa. Más tarde, Sang-tae descubre que Moon-young tiene su muñeco, Moon-tae, y exige que se lo devuelva. Pero Moon-young, en modo posesiva, se niega, diciendo que Gang-tae se lo regaló. Esto desata una batalla campal de almohadas entre ellos. Gang-tae entra para calmar la situación, pero en medio del caos, Moon-tae termina partido en dos. Moon-young, indignada, se va furiosa, mientras Gang-tae trata de tranquilizar a Sang-tae. Le explica que no necesita el muñeco porque Gang-tae siempre está ahí para él. Luego le pregunta si prefiere a Gang-tae o a Moon-tae, y Sang-tae responde que prefiere a Gang-tae. Finalmente, acepta darle el muñeco a Moon-young. Gang-tae, con habilidades de sastre improvisado, cose de nuevo a Moon-tae y se lo entrega a Moon-young, diciéndole que ahora es suyo para siempre. Pero Moon-young, con su estilo directo, responde que no quiere a Moon-tae, sino a Gang-tae. Acto seguido, apoya su cabeza en su regazo y se queda dormida. Gang-tae, conmovido, le pone el muñeco en la mano y la cubre con una manta, sintiendo cada vez más afecto por ella, aunque aún le cuesta expresarlo. Al día siguiente, Moon-young, Gang-tae y Sang-tae llegan al hospital y se encuentran con Ju-ri y Sun-deok, quien ahora trabaja como chef. Sun-deok los invita a cenar, y Moon-young, aprovechando la oportunidad para molestar a Ju-ri, se toma del brazo de Gang-tae, causando la inmediata reacción celosa de Ju-ri. Incluso Sang-tae, incómodo con la escena, se mete en medio y les agarra los brazos a ambos. Más tarde, Moon-young da una clase sobre la bella y la bestia, explicando que no es una historia de amor, sino un caso de síndrome de Estocolmo, donde el cautivo se enamora de su captor. Pero una de las pacientes, Lee-ah, no está de acuerdo y afirma que es una historia sobre el amor verdadero. Lee-ah insiste en que el amor es esencial y que sin él nada tiene sentido. Sus palabras, cargadas de emoción, afectan profundamente a Moon-young. Después de la clase, Moon-young sale a despejarse. En ese momento, aparece el ex esposo de Lee-ah, quien le ruega que lo perdone y promete haber cambiado.
Pero Lee Ah, con determinación, rechaza la disculpa y dice que ahora está enamorada de alguien más. Furioso, el hombre la agrede físicamente. Al ver esto, Moon Young le lanza una lata y lo enfrenta, exigiéndole saber qué ganan algunos hombres con lastimar a sus esposas. En respuesta, el hombre le da una bofetada, haciéndola caer. Justo en ese instante, Gang Tae aparece y se lanza sobre el agresor, dándole una paliza. Lee Ah le pide que se detenga, y él lo hace. Pero ya todo el hospital ha presenciado la escena. Moon Young queda impresionada por la valentía de Gang Tae. Él, preocupado, le acaricia el rostro y le pregunta si está bien. Más tarde, la jefa de enfermería, Ha In-ja, reporta el incidente al director Ji-wang, acusando a Gang Tae de haber golpeado al familiar de una paciente. Aunque el director no quiere despedirlo, no tiene más opción. Pero Gang Tae, lejos de estar molesto, siente alivio, como si finalmente se hubiera liberado. Lleno de entusiasmo, corre a contarle a Moon Young que ha renunciado y ahora es libre. Además, le recuerda su promesa de que, cuando dejara su trabajo, se irían de viaje juntos. Moon Young, sintiendo una mezcla de felicidad y tristeza, acepta. En camino al viaje, Moon Young, curiosa, le pregunta cuánto tiempo disfrutarán juntos esta aventura. Gang Tae dice que solo se quedan una noche y que mañana regresan, pero Moon Young quería una pijamada romántica y no le gusta que le digan que no. Así que, frustrada, pisa el acelerador para que Gang Tae entre en modo pánico, pero el tipo sigue sin inmutarse. Como su estrategia no funciona, Moon Young frena de golpe, le dice «bájate de mi nave» y se va hecha un torbellino de emociones. Más tarde, Gang Tae reflexiona y se le prende el foco. ¿Y si sí se queda con ella? Al llegar, admite que ni él mismo entiende por qué reacciona así cuando está cerca de Moon Young. Justo cuando el ambiente se pone meloso y están a punto de besarse, aparece un ciervo con su banda sonora de la naturaleza y les arruina el momento. Moon Young, totalmente indignada, le dedica un discurso al ciervo sobre cómo acaba de destruir su escena romántica. A la mañana siguiente, Moon Young dice que si van a viajar, hay que hacerlo con estilo. Se pone un outfit digno de una pasarela y se sube al coche como si fuera una celebridad en camino a los premios. Gang Tae, que es más relajado, le dice que no hace falta tanto glamour, pero ella responde que el verdadero secreto de la diversión es vestirse como si estuviera en una película. Revisando la mochila de Gang Tae, ve sus provisiones y se horroriza. Esto parece un viaje de campamento y no una escapada chic. Sin piedad, le saca toda la comida y deja claro que aquí solo hay espacio para experiencias de lujo. Cuando llegan a las montañas, Gang Tae la motiva a cruzar un puente, pero Moon Young ve el vacío debajo y entra en modo alerta máxima. Gang Tae le dice que cante para distraerse, y Moon Young obedece. Aunque su voz desafinada hace que Gang Tae le diga que mejor guarde silencio para no alterar el ecosistema. A pesar de todo, el viaje va bien. Risas, selfies y buena vibra. En medio de la diversión, ven a Lee Ah con su novio, Choi Daniel. Ella está a punto de irse a Estados Unidos por asuntos familiares, y Choi Daniel, con espíritu rebelde, se ha escapado de un hospital para verla. Lee Ah le pide a Gang Tae que guarde el secreto y no diga nada, ya que en parte todo este drama tiene su sello personal. Gang Tae, siendo el buen tipo que es, promete quedarse callado, pero Moon Young es una mujer de acción y se adelanta. Compra boletos para la noche, no solo para Lee Ah y Choi Daniel, sino también para ella y Gang Tae. Cuando él se entera, se pone en modo señor correcto y le reclama por no haber separado las habitaciones. Moon Young se ríe y le dice que solo quiere una noche divertida, sin complicaciones. Esa noche, Gang Tae le pregunta a Moon Young si alguna vez tuvo un mejor amigo. Ella le cuenta que Ju Ri solía estar a su lado para que nadie la molestara. Pero con el tiempo, Ju Ri hizo nuevos amigos y todos comenzaron a alejarse de ella. La conversación se vuelve profunda cuando Gang Tae, sin saberlo, toma algo que cree que es jugo, pero resulta ser una bebida misteriosa que lo pone en modo relajado extremo. Moon Young aprovecha la ocasión para coquetear, pero él, con la poca voluntad que le queda, sigue resistiendo. Así pasan la noche, entre risas y pequeñas peleas. Al día siguiente, Gang Tae le trae flores a Moon Young y le pide que, por favor, esta vez no las pise. Moon Young, conmovida, las acepta y finalmente se besan. Mientras tanto, Lee Ah y Choi Daniel enfrentan su despedida, cerrando su historia con un toque dramático y sentimental. Lee Ah, con el corazón en la mano, le pide a Choi Daniel que se vaya con ella. Pero Choi Daniel, en modo reflexivo, le explica que su salud aún no está en su mejor momento, por lo que no puede acompañarla. Sin embargo, le promete que, cuando termine su tratamiento en el hospital psiquiátrico, irá a buscarla como un hombre responsable para cuidarla. Con lágrimas en los ojos, ambos se despiden con un abrazo emotivo antes de separarse. Después de esto, Gang Tae y Moon Young llevan a Choi Daniel de regreso al hospital. Al llegar, Choi Daniel, sin filtro, le cuenta a su amigo Pil-ong lo bien que la pasó durante el día. En medio de la conversación, sin querer, deja escapar un detalle importante. Gang Tae y Moon Young están juntos. Oh Cha-young, colega de Gang Tae, escucha todo y con la velocidad de una noticia viral, empieza a difundir la información por todo el hospital.
Eventualmente, Sang-tae se entera y, sintiéndose traicionado, estalla en enojo porque Gang-tae no le dijo la verdad sobre la noche anterior. Enfrentándose a su hermano, Sang-tae le lanza acusaciones, recordando un momento doloroso de su infancia. Aquel día en el que, frustrado, Gang-tae dijo que deseaba que Sang-tae desapareciera. Gang-tae intenta explicarle que no lo decía en serio, pero Sang-tae, cegado por el dolor, grita que su hermano todavía quiere deshacerse de él. Gang-tae, al escuchar esto, se derrumba emocionalmente, insistiendo entre lágrimas que jamás ha querido hacerle daño. Ante la crisis, el personal del hospital interviene y administra un sedante a Sang-tae para calmarlo, llevándolo a una habitación separada para que descanse. Gang-tae, completamente ansioso, se queda esperando afuera, sin moverse. El director Ji Wang, en un intento de aliviar la situación, llama a Gang-tae y le dice que puede recuperar su puesto, ya que es fundamental que esté junto a su hermano. Gang-tae espera todo el día, pero Sang-tae nunca sale de la habitación. Sumido en la tristeza, Gang-tae decide marcharse del hospital. Moon-young trata de detenerlo, pero Gang-tae, consumido por la culpa de todo lo ocurrido, y le pide que lo deje en paz. Le dice que no es digno de ella y cae aún más en su depresión. Más tarde, Gang-tae se desahoga con Jae-soo, confesándole cuánto disfrutó estar con Moon-young, pero admitiendo que no puede quedarse con ella porque debe cuidar de Sang-tae. Se siente atrapado entre el deber hacia su hermano y su deseo de estar con Moon-young. Mientras tanto, en el hospital, la jefa de enfermería Han-ja le entrega a Sang-tae el único ejemplar del libro La muerte de la bruja del oeste, escrito por la madre de Moon-young. Intrigado, Sang-tae comienza a leerlo. Al día siguiente, Moon-young visita a Gang-tae y, con una disculpa sincera, le pide que se vaya con ella. Se esfuerza en convencerlo, pero Gang-tae se mantiene firme, asegurándole que su propósito en la vida es cuidar de Sang-tae y que, por eso, no puede estar con ella. Mientras Gang-tae se aleja, Moon-young, desesperada, le grita preguntándole cuándo comenzará a vivir su propia vida en lugar de existir solo por los demás. Esa noche, Moon-young siente una profunda soledad. Envía múltiples mensajes a Gang-tae buscando cualquier excusa para que él venga a verla, pero no obtiene respuesta. En medio de su tristeza, Ju-ri llega, enviada por Gang-tae, para recoger algunas de sus cosas esenciales. Moon-young, con ganas de compañía, le ofrece quedarse a tomar algo, y Ju-ri, sin darse cuenta, termina bebiendo más de la cuenta. Ju-ri, en pleno descontrol, se deja llevar por la bebida y, en un arranque de emociones, le suelta una bofetada a Moon-young mientras le grita que le robó al amor de su vida. Con tono dramático, declara que jamás la perdonará por arrebatarle a Gang-tae antes de desmayarse por completo. Lee Sang-in, con reflejos de rescatista, aparece para recoger a Ju-ri y llevarla a casa. Mientras tanto, Gang-tae, abrumado por la culpa y el arrepentimiento, se quiebra en llanto y le pide perdón a Sang-tae una y otra vez por haberle ocultado la verdad. Le promete que nunca más le mentirá. Al verlo tan afectado, Sang-tae siente compasión por él y finalmente lo perdona. Al día siguiente, en el hospital, una paciente llamada Park Ok-ran se acerca a Dae-hwan y le susurra al oído que es su esposa, la misma a la que intentó lastimar. Dae-hwan, totalmente impactado, pierde el control y empieza a gritar que es un monstruo, intentando atacarla. Gang-tae interviene en el último segundo para detenerlo. Cada noche, Park Ok-ran canta una nana en el vestíbulo principal del hospital, lo que provoca episodios violentos en Dae-hwan. El director Ji Wang, al notar esta extraña coincidencia en las cámaras de seguridad, la llama para interrogarla. Sin embargo, ella niega cualquier mala intención. Mientras tanto, es el cumpleaños de Moon-young. Se sienta fuera de la casa de Gang-tae, esperando verlo. Sun-deok, al verla sola, la invita a cenar. Moon-young disfruta la sopa casera de Sun-deok y, después de la comida, regresa a su hogar. En el hospital, Gang-tae recibe la noticia de que Park Ok-ran ha escapado. Temiendo que se dirija a la casa de Moon-young, corre hacia allí con el corazón acelerado. Al otro lado, Park Ok-ran efectivamente llega a la mansión de Moon-young, le desea un feliz cumpleaños y afirma ser su verdadera madre. Moon-young, escéptica, no le cree, pero Park Ok-ran deja una carta sobre la mesa y toma un bolígrafo afilado. Sintiendo el peligro, Moon-young trata de detenerla, pero en el forcejeo, Park Ok-ran le causa un corte en la mano. Justo en ese momento, Gang-tae llega y, al ver la mano de Moon-young sangrando, corre a abrazarla, preocupado por su seguridad. Cuando le pregunta dónde está Park Ok-ran, Moon-young le dice que se ha ido. Sin embargo, Moon-young, aún dolida, sospecha que Gang-tae solo vino por Park Ok-ran y no por preocupación genuina hacia ella. Molesta, se retira a su habitación, pero Gang-tae la sigue y le asegura que corrió hasta allí solo por ella. Luego, con un gesto suave, le desea un feliz cumpleaños y la besa, logrando que la tristeza de Moon-young se transforme en felicidad. Más tarde, el estrés acumulado le pasa factura a Gang-tae, quien termina con fiebre alta. Moon-young, preocupada, se queda a su lado toda la noche cuidándolo. Al amanecer, Gang-tae empieza a mejorar. En un momento de vulnerabilidad, le cuenta a Moon-young sobre el traumático pasado de Sang-tae y cómo la pérdida de su madre sigue afectándolo.
explica que Sang-tae aún sufre pesadillas de aquella noche y por eso no puede dejarlo solo. Con sinceridad, le promete que siempre estará ahí para ambos. Moon-young, conmovida, lo entiende y acepta su decisión. Al día siguiente, Moon-young visita a Sang-tae, quien ahora trabaja en el restaurante de Jae-soo. Le muestra un dibujo que hizo de 3 personas viajando en una casa rodante y le pregunta cómo pudo olvidar su sueño. Le ofrece nuevamente ser ilustrador. Pero Sang-tae, aún resentido por la mentira de Moon-young, mantiene cierta distancia. Moon-young, con toda la seguridad del mundo, le muestra a Sang-tae el contrato que firmó, recordándole que si lo rompe tendrá que pagar 3 veces la multa. Pero, a pesar de sus intentos, Sang-tae sigue negándose. Decidida a convencerlo, Moon-young ordena una montaña de pizza y lo invita a comer. Pero Sang-tae, molesto, la llama mentirosa y huye del lugar. Más tarde, Moon-young le cuenta a Gang-tae lo difícil que ha sido hablar con Sang-tae, asegurándole que lo ha intentado todo. Gang-tae, con una sonrisa traviesa, le sugiere que probablemente usó un método algo agresivo. Le recomienda que trate de hablar con él con más amabilidad y paciencia. También le dice que si de verdad quiere mantener su relación, debe esforzarse un poco más. Gang-tae también trata de convencer a Sang-tae de aceptar el trabajo como ilustrador, pero Sang-tae sigue negándose. Frustrado, Gang-tae estalla y le pregunta cuándo dejará de actuar como un niño. Esto solo provoca una pelea entre los hermanos, pero esta vez la discusión no se siente igual. Gang-tae se sorprende al darse cuenta de que, en medio del forcejeo, se está divirtiendo. Después de rodar por el suelo un rato, los dos terminan adoloridos y llenos de moretones, pero el resentimiento empieza a disiparse. Esa noche, mientras Sang-tae duerme, Gang-tae le aplica medicina en sus heridas. Sin darse cuenta, él mismo termina cayendo rendido y duerme con una sonrisa tranquila. Sang-tae, al despertarse, lo observa y al ver a su hermano feliz por primera vez, se llena de alegría. Conmovido, lo abraza, y los dos terminan durmiendo juntos, reforzando su vínculo más que nunca. A la mañana siguiente, mientras Gang-tae se prepara para trabajar, Sang-tae lo llama para invitarlo a almorzar. Gang-tae, sorprendido pero emocionado, acepta. Durante la comida, Sang-tae demuestra su madurez, sirviéndole comida a Gang-tae e incluso pagando la cuenta. Con orgullo, declara que, de ahora en adelante, actuará como el hermano mayor responsable. Gang-tae, profundamente conmovido por este cambio, no puede ocultar su felicidad. Cuando salen del restaurante, se encuentran con Moon-young, quien, en su estilo travieso, le pide a Sang-tae que pague su comida también. Sang-tae, sin pensarlo 2 veces, se niega y se marcha, dejando a Gang-tae a cargo de la cuenta. Ya afuera, Moon-young le grita a Sang-tae: «Yo también necesito un hermano mayor». Esto lo toca y finalmente invita a Gang-tae y Moon-young a acompañarlo, reforzando nuevamente su amistad. Al día siguiente, Gang-tae decide comer una pizza en el restaurante de Jae-soo. Pero su apariencia llamativa no pasa desapercibida y un grupo de chicas comienza a coquetear con él. Jae-soo, sin perder la oportunidad, captura el momento en una foto y se la envía a Moon-young. Al ver la imagen, Moon-young se llena de furia y corre al restaurante como si fuera una misión de rescate. Al llegar, ahuyenta a las chicas mientras Gang-tae trata de calmarla. En el restaurante, Gang-tae observa a unos niños jugando y sonríe, comentando lo puros e inocentes que son. Moon-young, en modo bromista, le lanza un comentario inesperado: «¿Quieres tener hijos conmigo también?». Gang-tae, rojo como un tomate, cambia rápidamente de tema. Más tarde, mientras hacen compras, Moon-young no pierde la oportunidad de seguir molestándolo, y en voz alta declara que quiere ser la madre de sus hijos, causando risas en todos los presentes. Gang-tae, avergonzado, intenta de todas formas hacerla callar. Al llegar a casa, Moon-young, en su estilo juguetón, lo sorprende por la espalda y lo abraza con fuerza. Con una sonrisa traviesa, le advierte que, si no duerme en su habitación esa noche, no lo dejará escapar. Gang-tae, aunque dudoso, finalmente acepta. Al caer la noche, Moon-young, completamente lista y recostada en su cama, espera con ansia su llegada. Pero Gang-tae, en modo distancia segura, le dice que se siente en una silla, asegurándole que no dormirá a su lado. Moon-young, en su estilo persistente, le ofrece una bebida, pero Gang-tae la rechaza, advirtiendo que si los dos beben, la situación podría descontrolarse. Moon-young decide tomar sola y poco a poco comienza a sentirse mareada. Cuando empieza a tambalearse, Gang-tae la atrapa antes de que se caiga, pero al volverse más despreocupada por el efecto del alcohol, empieza a abrir su corazón. Gang-tae aprovecha el momento para preguntarle cómo se siente respecto a su madre. En su estado, Moon-young admite que, aunque su madre fue una persona difícil, seguía siendo su madre. Gang-tae, tras escuchar esto, se queda en silencio, procesando sus palabras. Al día siguiente, Sang-tae viaja en autobús con Pil-ong cuando el vehículo se detiene momentáneamente. Pil-ong escucha los fuertes ruidos de una construcción cercana, lo que desencadena recuerdos traumáticos de guerra. Como veterano, los sonidos de explosiones y disparos lo hacen entrar en pánico, gritando sin control. Sang-tae, con instinto protector, lo cubre con su chaqueta y trata de calmarlo.
Luego lo lleva al hospital, donde el director Ji Wang elogia su valentía por haber ayudado a Pil-ong. Sang-tae le entrega al director una copia del libro de Moon-young, explicándole que le dio fuerza emocional. Viendo la mejora en la estabilidad de Sang-tae, el director lo llama a su oficina, con Gang-tae presente, para ayudarlo a recordar lo que realmente ocurrió la noche que su madre perdió la vida. Poco a poco, los recuerdos de Sang-tae emergen. Recuerda caminar en el bosque con su madre, distraerse con un gato y alejarse por un instante. Al regresar, ve a su madre en el suelo, cubierta de sangre. El responsable era una mujer con un abrigo que tenía un distintivo broche de mariposas, una grande y otra pequeña. Sang-tae recuerda que la mujer lo tomó del cabello y le advirtió que olvidara lo que vio, o ella se encargaría de él también. Este momento dejó una profunda marca en Sang-tae, persiguiéndolo por años. Sang-tae y Gang-tae habían informado esto a la policía hace décadas, pero nunca lograron encontrar al culpable y el caso quedó sin resolver. Sin embargo, cuando Gang-tae escucha la descripción del broche, algo le hace clic. Corre a revisar una foto de la familia de Moon-young y se encuentra con el mismo broche en el abrigo de su madre. El impacto lo golpea de lleno. La persona responsable de lo ocurrido con su madre es la madre de Moon-young. Abrumado por la revelación, Gang-tae descarga su frustración golpeando una puerta, lastimándose la mano en el proceso. Más tarde, Moon-young lo visita y al ver su mano herida, se preocupa, preguntándole qué pasó. Gang-tae, visiblemente afectado, le dice que no tiene ánimos de hablar. Moon-young, persistente, sigue cuestionándolo, pero Gang-tae, agotado emocionalmente, pierde la paciencia y le grita: «¡Déjame en paz! ¡No quiero hablar ahora!». Después, Gang-tae se desploma ante el director Ji Wang, confesándole que no sabe qué hacer. Está atrapado en una situación imposible. La madre de la mujer que ama es la responsable de su mayor pérdida. Gang-tae se siente paralizado porque buscar venganza solo dañaría a Moon-young. El director, con tono solemne, le aconseja a Gang-tae que sea fuerte, aunque sabe que hay poco que pueda hacer en este momento. Gang-tae, abrumado, observa una foto de su madre y llora, preguntándose cómo podrá hacer justicia por ella. Se encierra en su habitación, evitando tanto a Sang-tae como a Moon-young. Días después, llega la fecha programada para la foto grupal que Sang-tae y Moon-young habían planeado con anticipación. Moon-young intenta convencer a Gang-tae de que se una, pero no recibe respuesta. Esperan por él durante mucho tiempo, y cuando parece que no aparecerá, deciden comenzar sin él. Mientras la sesión de fotos comienza, Gang-tae aparece de repente, vistiendo un elegante traje. Moon-young, completamente encantada con su nueva apariencia, lo recibe con alegría, y los tres se toman su foto juntos. Poco después, el padre de Moon-young, Dae-hwan, fallece, dejándola devastada. Sus recuerdos la llevan a su infancia, cuando él solía leerle historias, pero todo cambió tras un fuerte conflicto entre sus padres. Días después, los tres regresan al hospital y Sang-tae se altera al ver su mural. Alguien ha dibujado una mariposa en él, la misma mariposa que llevaba el abrigo de quien atacó a su madre. Cuando Moon-young la ve, se queda paralizada, reconociendo que su madre solía llevar ese mismo broche de mariposas. La realidad la golpea con fuerza y rompe en llanto, entendiendo finalmente que su madre sigue viva y viene por ella. Moon-young, presa del pánico, sale corriendo del hospital, mientras Gang-tae trata de calmarla, pero emocionalmente, ella ya está destruida. Más tarde, el director Ji Wang le muestra a Gang-tae una imagen de seguridad donde se revela que el distintivo de mariposa fue hecho por la jefa de enfermería, Ha-eun-ja. Ahora, tanto el director como Gang-tae llegan a la conclusión de que la madre de Moon-young es, en realidad, Ha-eun-ja. Ella fue quien causó la muerte de Dae-hwan al cortar su soporte vital en el hospital. Antes de fallecer, le confesó que lo había mantenido en el hospital durante 20 años solo para torturarlo lentamente. Ahora, Ha-eun-ja está planeando hacer lo mismo con Moon-young. Moon-young, desesperada por respuestas, le suplica a Gang-tae que le diga la verdad. Aunque duda por un momento, Gang-tae finalmente admite que Ha-eun-ja fue quien causó la tragedia que afectó a su familia. Al escuchar esto, Moon-young se desploma en lágrimas, preguntándose por qué su madre haría algo así. Entre sollozos, se disculpa repetidamente con Gang-tae, pero él la abraza y le asegura que nada de esto es su culpa. El crimen fue de su madre, no suyo. Sin embargo, Moon-young, cargada de culpa, le dice a Gang-tae que no puede seguir viviendo con él y Sang-tae. Cada vez que los vea, recordará cuánto les hizo sufrir su madre. Le ruega que tome a Sang-tae y se vaya. Gang-tae, firme, le promete que siempre estará a su lado y jamás la abandonará. Pero, a pesar de sus palabras, Moon-young insiste en que se vayan. Tiempo después, Sang-tae le lleva comida a Moon-young, quien no ha comido en días. Con delicadeza, le da cucharada tras cucharada mientras ella come entre lágrimas, disculpándose y pidiendo perdón una y otra vez. Sang-tae, sin entender la razón de sus disculpas, simplemente sigue alimentándola. Más tarde, le cuenta a Gang-tae que Moon-young ha estado pidiendo perdón, aunque no sabe por qué. Gang-tae, conmovido, abraza a Sang-tae y lo felicita por cuidar de ella.
pero decide guardar en silencio la verdadera razón detrás de sus disculpas. Al día siguiente, Ha-in-ja llama a Gang Tae y le pide reunirse con él a solas. Gang Tae sabe que ha llegado el momento de confrontar a la persona responsable de su mayor pérdida. Cuando se encuentran, su rabia se enciende, pero hace lo posible por mantener el control. Antes de la reunión, Ha-in-ja ya se había asegurado de que Sang Tae estuviera dormido bajo los efectos de un sedante para que no interfiriera. Ha-in-ja le pregunta si leyó la carta que Park Ok-ran dejó sobre la mesa. Gang Tae confirma que lo hizo, pero que la consideró absurda. Entonces, Ha-in-ja revela el contenido del acuerdo en la carta. Gang Tae debe abandonar a Moon-young y desaparecer, o ella eliminará a todos. Sin vacilar, Gang Tae rechaza la propuesta y le asegura que jamás dejará a Moon-young sola con alguien como ella. Cuando le pregunta por qué insiste en tener a Moon-young solo para sí, Ha-in-ja responde fríamente que Moon-young es su creación y no dejará que nadie arruine su obra maestra. Gang Tae, horrorizado, la acusa de tratar a su hija como un objeto, consumida por su egoísmo. En ese momento, Ha-in-ja recuerda el día en que atacó a la madre de Gang Tae. Al ver un bolígrafo, su memoria se activa. La madre de Gang Tae trabajaba como empleada en su casa y, un día, la vio atrapando mariposas. Preocupada, sugirió que Moon-young necesitaba ayuda psicológica y que podría ingresar al mismo hospital donde estaba siendo tratado Sang Tae. Esto indignó a Ha-in-ja, quien la despidió inmediatamente. Más tarde, en un ataque de furia, utilizó ese mismo bolígrafo para lastimar a la madre de Gang Tae en el bosque. Gang Tae, al escuchar esto, se rompe en llanto, gritando que su madre perdió la vida por una razón tan insignificante. Ha-in-ja se ríe de su sufrimiento, lo que solo lo enfurece más. Consumido por la rabia, Gang Tae se lanza sobre ella, tratando de detenerla. Pero en lugar de defenderse, Ha-in-ja lo provoca más, retándolo a actuar, asegurándole que, si lo hace, perderá a Moon-young para siempre. Pensando en Moon-young, Gang Tae duda y se detiene. Ha-in-ja aprovecha el momento y le inyecta un sedante, haciéndolo perder el conocimiento. Moon-young llega justo a tiempo, y al ver el estado de Gang Tae, entra en pánico. Sin pensarlo, toma el bolígrafo y, desesperada, intenta detener a su madre. Pero justo antes de atacar, Gang Tae, aún debilitado, se interpone y recibe la herida en la mano. Moon-young, entre lágrimas, le pregunta por qué la detuvo. Mientras tanto, Ha-in-ja intenta aprovechar la situación para atacar a Moon-young, pero Sang Tae interviene de inmediato. Con un libro pesado en la mano, le da un golpe en la cabeza, dejándola inconsciente. La policía llega y arresta a Ha-in-ja, llevándosela. El director Ji-wang le dice que su juego ha terminado y que pasará el resto de su vida en prisión. Pero Ha-in-ja, con una sonrisa siniestra, le responde que ya ha cumplido su propósito: asegurarse de que Moon-young y Gang Tae nunca puedan estar juntos. Los días pasan y Moon-young no habla con Gang Tae. En lo más profundo, se siente responsable por lo ocurrido con la madre de Gang Tae. No ha comido en días. Dado que Gang Tae no puede verla directamente, contacta a Ju-ri para pedirle ayuda, rogándole que lleve a Moon-young a su casa para que la reconforte. Ju-ri llama a Moon-young y le pregunta si puede visitar a su madre, Son De-ok, quien está enferma y quiere verla. Moon-young, en un inicio reacia, finalmente acepta la invitación. Al llegar a casa de Son De-ok, se sorprende al verla perfectamente saludable y se pregunta por qué fue llamada. Son De-ok le explica que su única intención era animarla y que ha preparado una comida especial para ella. Tras algo de insistencia, Moon-young empieza a comer. Mientras disfruta la comida, Son De-ok le aconseja dejar atrás el pasado y no castigarse por los errores de su madre. Al regresar a casa, Moon-young encuentra a Sang Tae esperándola. Sang Tae, quien antes tenía dificultades para dibujar emociones, le cuenta que ha aprendido a plasmarlas perfectamente en su arte. Con orgullo, le muestra un dibujo de Gang Tae sonriendo, lo que conmueve a Moon-young hasta las lágrimas. En el hospital, Gang Tae planta un árbol en honor a su madre y coloca una foto grupal de él, Sang Tae y Moon-young. Moon-young se acerca al árbol y, sintiéndose responsable por lo ocurrido, le pide perdón a la madre de Gang Tae. Gang Tae llega en ese momento y le asegura que no tiene nada de qué culparse y que no debe seguir sufriendo. Moon-young, sin responder, se aleja. Gang Tae la sigue, repitiéndole "te amo", tal como ella hizo al inicio. Continúa diciéndolo una y otra vez mientras Moon-young sigue caminando sin reaccionar. Finalmente, al llegar a casa, Gang Tae, con sinceridad en su mirada, le dice "te amo" desde lo más profundo de su corazón y la besa suavemente. Ahora, Moon-young siente felicidad y acepta quedarse con Gang Tae. Él le propone dejar atrás el pasado y comenzar de nuevo. Con el tiempo, Moon-young vuelve a escribir, esta vez con la ayuda de Sang Tae. Gang Tae intenta leer el libro, pero Moon-young, disfrutando el misterio, lo echa de la habitación para que espere el gran momento. Después de meses de arduo trabajo, el libro finalmente está listo, y Lee Sang-in lo publica a través de su editorial. Sang Tae, emocionado hasta las lágrimas, lleva el libro al árbol conmemorativo de su madre y lo lee en voz alta diciéndole: "Mamá, ahora soy un artista profesional".
Gang Tae, conmovido, lo abraza. El libro cuenta la historia de 3 personas cuyos rostros son robados por una hechicera. Emprenden una aventura para recuperar su verdadera identidad, y después de muchos desafíos, logran vencerla y recuperar sus rostros. Pero, al final, descubren que lo que la hechicera realmente les había quitado no eran sus caras, sino su felicidad, y logran recuperarla. En la ceremonia de presentación del libro, Moon-young y Sang Tae, emocionados por compartir su historia, empiezan a discutir juguetonamente sobre quién debe contarla. Su pequeño desacuerdo hace reír a todos los presentes. Las sombras oscuras de sus vidas finalmente se han disipado, y la felicidad llena sus corazones. Sang Tae también termina su mural en el hospital, y el director Ji Wang le regala una casa rodante como recompensa. Cuando Gang Tae pregunta por qué un regalo tan grande, el director le explica que, durante 20 años, no supo ver la verdadera naturaleza de Haeng-ja. La casa rodante es un reconocimiento a la paciencia y resistencia de los hermanos. Con la casa rodante, Moon-young, Gang Tae y Sang Tae emprenden un largo viaje juntos, disfrutando la aventura y abrazando la alegría que ha vuelto a sus vidas. A medida que todo se va asentando, Sang Tae siente que Moon-young y Gang Tae pueden necesitar más privacidad. Les cuenta que otro escritor le ha ofrecido un puesto como director de arte y que desea aceptar la oportunidad. Gang Tae, con los ojos llenos de lágrimas, lo abraza y le dice que se cuide. Justo en ese momento, Lee Sang-in llega para recogerlo, y con eso, su hermosa travesía llega a su fin. Al final, sus almas rotas se encontraron, y entre sombras y cicatrices, floreció el amor. Se sanaron con caricias silenciosas y miradas que hablaban. Ya no huyeron de sus miedos, porque se tenían el uno al otro. Fue un amor que nació del dolor, y terminó siendo su salvación. Esta historia sí que me dejó con un nudo en la garganta. ¿Y a ustedes, drama lovers? Déjenmelo en los comentarios. Aquí les dejo unos videitos que sé que les encantarán. Gracias por mirar Drama en Minutos. ¡Chau, chau!